Bueno, buen mediodía a todos los compañeras, compañeros. Felicitaciones a los compañeros de Descamaizados por este enorme encuentro que están realizando y agradecerles por la invitación a compartir estos momentos, estos instantes con ustedes. La verdad que esta muestra de militancia siempre es una muestra que a nosotros nos enorgullece, nos potencia. Sin duda que este concepto, esta idea de militancia es una de las cosas que Néstor Kirchner vino a resignificar en la Argentina. Yo me acuerdo allá en la década de los 90, no corrían buenas épocas para los militantes y de hecho a los militantes políticos entre comillas, a los que hacían política no se les decían militantes, se les decían operadores, ¿no? Y operadores es un término del mercado, digamos, ¿no? El operador es el operador de bolsa. El militante para nosotros es otra historia, ¿no? El militante para nosotros es aquel compañero que pueda ser capaz de cumplir esa doble función, ser capaz de interpretar las demandas de nuestro pueblo, canalizarlas, metabolizarlas y tratar de llevarlas y construirlas como decisión política o construirlas en una política concreta, o a partir de esa interpretación metabolizarlas e interpelar a los poderes públicos o privados para el cumplimiento de esas políticas. Y al mismo tiempo para nosotros es el militante, es aquel que pueda fidelizar la construcción de una política como es este proyecto político que encabeza hoy Cristina y que ideó allá por el 25 de mayo del 2003 Néstor Kirchner. Y yo destaco esto porque creo que la militancia en términos generales, esta recreación de la militancia que produjo el kirchnerismo, pero por sobre todas las cosas, la militancia juvenil es uno de los legados más trascendentes que ha dejado el kirchnerismo en la vida política de la Argentina durante todos estos años. No es que todos los años se produce el vuelco de una generación masivamente a militar en política. Uno puede reconocer los jóvenes de la juventud maravillosa de la década del 60, de la década del 70, o puede reconocer otra oleada de participación juvenil cuando fue la recuperación de la democracia en los 80. Tuvieron que pasar más de 25 años para que de la mano de Néstor y Cristina se produzca esta maravillosa y fenomenal y masiva participación juvenil que existe hoy en la Argentina. Y cuando los jóvenes participan en política, cuando los jóvenes participan en política, le dan a la política, a la democracia, a las instituciones, un sentido de trascendencia, un sentido de futuro, oxigenan a la política, traen aire nuevo a la vida de la política. Me acuerdo que en la década del 90, los que hacíamos política nos encontrábamos en realidad con un escenario distinto, porque los jóvenes eran los que más descreídos de la política estaban, eran el sector etario que más desconfianza tenía sobre la política y sobre los dirigentes políticos. El rock, que en general era una de las expresiones culturales que más convoca a los jóvenes, también estaba inundado de escepticismo, no había ni un mensaje de esperanza, ni un mensaje de futuro. Nosotros construimos durante todos estos años, entre otras cosas, estas cosas nuevas.
estas cosas inimaginables hace 15 años atrás o 20 años atrás. Y ahora nos encontramos en una coyuntura en donde el proyecto político juega quizás gran parte de todo lo construido durante este tiempo. Y lo juega enfrentándose con una expresión política que como nunca antes en la historia contemporánea argentina viene a expresar claramente valores antagónicos, propuestas disímiles, sensaciones y sujetos sociales absolutamente distintos que defendemos uno con otro, y esa propuesta es la propuesta que encabezan esa alianza de la coalición cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO. Esa alianza, compañeros y compañeras, es una alianza de derecha, reaccionaria, conservadora, y trajo de vuelta a la política argentina una antinomia que los argentinos creíamos haber superado después de muchísimo tiempo, porque es una alianza claramente antiperonista. Descalifica al peronismo de la peor manera que se ha descalificado al peronismo en su historia. Algunos a veces se preguntan qué tiene de distinto el peronismo en la Argentina con el respecto a los otros partidos políticos o a los otros espacios políticos. ¿Por qué es tan difícil? ¿O por qué la vigencia después de 50 años, la vitalidad de este movimiento político que creara Juan Perón? Bueno, por muchos motivos, entre otros motivos, porque somos la única fuerza política en la Argentina que estuvo 18 años proscripta. Y tuvimos 18 años proscriptos y estuvimos 18 años proscriptos en donde los peronistas éramos condenados por el solo hecho de serlo. No nos criticaban ni por lo que pensábamos, ni por lo que hacíamos, ni por lo que dejábamos de hacer. Lo criticable, el hecho punitivo, era el decirse y sentirse peronista. No te dejaban cantar la marcha, no te dejaban usar los signos representativos de nuestro espacio político, no podías nombrar a Perón y Evita durante gran parte de esos 18 años. Éramos descalificados, perseguidos, encarcelados por el solo hecho de ser peronistas. Y esta alianza que se conformó ahora recoge las peores visiones de esa revolución fusiladora del año 55, porque descalifica al peronismo y basa su antiperonismo por el solo hecho de ser peronista. No se nos cuestiona ni por lo que hacemos, ni por lo que decimos, ni por lo que pensamos. Se nos descalifica desde ese lugar por el solo hecho de ser peronista, de la misma manera que descalificaron al peronismo durante los 18 años de resistencia. Por eso, algunos compañeros, lógicamente y razonablemente, identifican la conformación de esta alianza y la emparentan rápidamente con lo que fue la alianza de los 90. Pero cuando uno profundiza un poco
Hay que decir que su génesis está más cerca del pensamiento de la Revolución Libertadora o del pensamiento de esa Unión Democrática que enfrentó a Perón en 1946. Tiene de la alianza esta de los 90 la fragilidad y la idea de juntarse en contra de, que seguramente será un elemento que claramente quedará expresado en estos tiempos y que ya ha empezado a expresarse. Pero nos vamos a competir electoralmente, compañeras y compañeros, después de muchísimos años en la Argentina con una expresión de esas características, que encima lleva como candidato a presidente a un dirigente político que es el típico dirigente político de la derecha latinoamericana. No viene de la política, es de buena posición económica, gobierna en algunos países de Latinoamérica algunas de las ciudades más importantes, en la Argentina la ciudad más importante, está absolutamente, como han dicho algunos de sus adláteres, algunos de sus compañeros, desideologizados. Es mentira que no tengan ideología. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que desenmascarar. Ellos dicen que no tienen ideología porque en realidad esconden su propia ideología. Hay que obligarla a la derecha a debatir en términos ideológicos. Porque lo que siempre quieren es esconderse de ese debate. Se sienten más cómodos en otro tipo de debates o en otro tipo de situaciones. Pero es nuestra obligación, compañeras y compañeros, de decirle a los argentinos que en estas elecciones no va a haber una competencia electoral entre un partido A y un partido B que plantea la mejora o algunas modificaciones de lo que vino haciendo el partido A. La verdad, compañeras y compañeros, que ellos vienen por todo lo que nosotros construimos durante todos estos años. Vienen a modificar y a cambiar cada una de las políticas que hemos mantenido y que hemos construido en este tiempo. Vienen por la restauración conservadora y hay que decírselo en la cara, son un regreso a los 90 sin anestesia. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros tenemos que buscar la construcción de nuestras fortalezas. Y la construcción de nuestra fortaleza, entre otras cosas, tiene que ver en cómo encaramos este proceso electoral. Me niego a que después de los 12 años en donde hemos construido los 3 mejores gobiernos de los últimos 50 años, en donde le hemos devuelto a la política ideas e ideología, el debate que lleve adelante el Frente para la Victoria en la próxima campaña electoral sea un debate que esté plagado de lugares comunes, de frases hechas, de consignas y de colores. Nosotros tenemos que ir a discutir ideas, ideologías, propuestas e iniciativas. La diferencia
entre nosotros y esa alianza no es el color naranja o el color amarillo. La diferencia es que nosotros hicimos la asignación universal por hijo. La diferencia es que nosotros incluimos a 3 millones de adultos mayores dentro del sistema previsional. La diferencia es que nosotros creamos 3 millones de puestos de trabajo. La diferencia es que para nosotros los derechos humanos no son un curro. Los derechos humanos nos comprometen, nos ennoblecen. Y esto es, compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, claro que tenemos historia. Y nos costó muchísimo construir nuestra propia historia. Y honramos permanentemente a los compañeros que dieron su vida para poder construir la historia que queremos seguir construyendo. Decía que me parece que este proceso electoral tiene que ver fundamentalmente con plantarse en un lugar en donde nosotros tensionemos ideológicamente el debate electoral en la Argentina. El debate electoral, como decía recién, no puede ser una exposición de posicionamientos. El debate electoral tiene que tener profundidad ideológica. El debate electoral tiene que lograr que la sociedad argentina, al momento de concurrir a votar este 25 de octubre, sepa, en términos generales, qué es lo que se está jugando con este proceso y con este voto. Tensionar ideológicamente no significa ni enojarse, ni gritar, ni pelearse con nadie. Tensionar ideológicamente significa generar los escenarios en donde el debate en la Argentina sea un debate de propuestas, de ideas y de iniciativas. Lo dije al principio de la charla, lo repito ahora, hay que obligar a la derecha a que diga lo que quiere hacer con este país. Ya tuvimos hace algunos años un presidente que después de ganar las elecciones, muy suelto de cuerpo, dijo: si decía la verdad en la campaña electoral no me votaba nadie. Yo no quiero que para mi Argentina vuelva a suceder lo que sucedió en esos momentos y en esas circunstancias. Y ese debate, compañeras y compañeros, es un debate que nosotros tenemos que proponer e interpelar, porque no tenemos que dar por sentado nada. ¿Por qué hay que dar por sentado que
que la derecha va a seguir manteniendo la movilidad jubilatoria cuando votaron en contra en el Congreso, cuando propusimos la movilidad jubilatoria. Porque hay que dar por sentado que van a mantener el sistema de jubilaciones y pensiones dentro del Estado cuando votaron en contra, cuando propusimos la nacionalización de las FJP. Porque hay que dar por sentado que van a mantener YPF en manos del Estado cuando votaron en contra. Si votaron en contra era porque estaban en contra. Lo expusieron en ese momento y lo sostuvieron. Entonces, nuestro camino es ese debate. Por eso yo le he planteado a mis otros compañeros precandidatos del Frente para la Victoria que para debatir con la derecha primero tenemos que debatir entre nosotros, que no banco ni los carpetazos ni las descalificaciones entre los compañeros, pero que sí aliento un debate en donde cada uno diga, además de las consignas que pintamos y pegamos en las paredes, qué es lo que piensa hacer en los próximos 4 años si llega a la presidencia de la República para gobernar a todos los argentinos. Y ese me parece que es el camino que tenemos que empezar a transitar en los próximos semanas y en los próximos días y en los próximos meses, compañeras y compañeros. Ha sido muy rico este proceso como para que lo intentemos sintetizar en consignas que al poco hecho o a los pocos días de ponerlas prácticamente poco significan. Es necesario inclusive resignificar aspectos propios de lo que han sido la gestión de estos 12 años. Yo sé que también algunos compañeros dicen no alcanzan con la gestión. Y yo digo, no alcanza si la recitamos como si fuese algo que uno aprende de memoria. No, los 10 mandamientos del kirchnerismo: asignación universal por hijo, ley de medios, movilidad jubilatoria, y uno lo dice casi con tono cansino, digamos. La verdad que no es así. Hay que resignificar y humanizar la gestión. Nosotros somos compañeras y compañeros, hay que asumir lo que hicimos. Nosotros somos un espacio político que en estos 12 años le hemos cambiado la vida a millones de argentinos. ¿O no le cambiamos la vida a los 6 millones de argentinos que le conseguimos trabajo? ¿O no les cambiamos la vida a las compañeras que cobran la asignación universal por hijo? ¿O no le cambiamos la vida a los 3 millones de adultos mayores que están incluidos dentro del sistema jubilatorio? ¿O no les cambiamos la vida a los más de 1.100 científicos que están investigando en la Argentina? ¿O no les cambiamos la vida a los chicos que van a estudiar a las nuevas universidades del conurbano? Y esos argentinos son los depositarios de nuestra gestión. Nosotros no gestionamos para las estadísticas, no gestionamos para decir que hicimos tantos kilómetros de pavimento, tantos números como uno expresa. Uno gestiona para cambiarle la vida a nuestro pueblo. Cada una de esas medidas que enumeré recién tienen destinatario, tienen ojos, tienen corazón, tienen brazos, tienen nombre. Se llaman María, se llaman Teresa, se llaman Pedro, se llaman Pablo. Argentinos a los cuales tenían una situación de desesperanza, de angustia, de falta de horizonte en el 2001 y en el 2002, y que este proceso político permitió claramente modificar esa situación. A veces utilizo
una pequeña historia que alguno quizás ya la debe haber escuchado, porque la utilizo mucho, porque me sirve para tratar de transmitir lo que quiero transmitir o ayudarme a transmitir lo que quiero transmitirle. Imagínense un chico que hoy tenga 32, 33 años. En el 2001, 2002 tenía 19, 20 años. Me lo puedo imaginar piqueteando, cortando calles o cortando rutas, militando en alguna de las organizaciones sociales de ese momento. Detrás de lo que muchos hoy se olvidan, la demanda básica de esa movilización social del 2002 y el 2003 era el bolsón de comida, el plato de alimento. A ese pibe, en todos estos años, el kirchnerismo, decir nosotros, con seguridad puedo decir que le conseguimos primero laburo, quizás en negro la primera vez, que después le conseguimos laburo en blanco, que con el laburo en blanco y con su recibo de sueldo se compró una motito, que se enamoró de una piba, de su mismo laburo, de otro laburo, que también tenía un recibo de sueldo. Quizás hoy, después de 10 años o de 8 años de haber ingresado a laburar, es beneficiario de un plan Procrear. Y esto es lo que hicimos nosotros en este tiempo. Y no me equivoco, compañeras y compañeros, si digo que ese pibe salió a piquetear en el 99, en el 2000, en el 2001 y en el 2002, porque algún mes de algún año de la década del 90 lo vio entrar a su viejo a su casa diciéndole que lo habían echado del laburo. Y lo vio quebrarse, consumirse de impotencia frente al televisor de la cocina, sintiendo que no tenía más salida. Y tampoco me equivoco, y quizás esto no sea electoralmente correcto, si digo que ese pibe que en los 90 lo vio a su viejo perder el laburo, que tuvo que salir a piquetear motivado por la bronca o por el hambre, que nosotros durante nuestro gobierno consiguió laburo, se casó o se juntó, que tiene una casa construida por el plan Procrear, quizás hoy nos esté criticando por algunas cosas de las que hacemos nosotros como gobierno. Si alguno de ustedes se lo encuentra, o si yo me lo encuentro, no le pidan que nos vote. Simplemente díganle que no vaya a ser que se equivoque y en los próximos años esté repitiendo él la historia de su padre. Y sea él el que llegue un día a su casa, que se la hizo con el Procrear, y que le diga a sus hijos que lo echaron del laburo. Esa es la gestión, compañeras y compañeros. La gestión tiene que ver con eso, con humanizarla. Yo la cuento esta historia en muchos lugares y siempre me llevo algo, espero llevarme algo de acá también. En Rosario una vez una compañera se acercó al final de la que la contaba y me dijo, bueno, pero el pibe también se podría haber enamorado de otro pibe. Y sí, en la Argentina tenemos matrimonio igualitario, así que bien podría haber sido. Y en Mendoza, un chico me dijo, en mi casa pasó lo que usted dice. Dice, pero le faltó decir que cuando mi viejo se quebraba, estaba mi vieja que salió a laburar afuera para bancar la olla de todos nosotros. Y eso también es absolutamente cierto. Y en otro lugar que ya
No me acuerdo demasiado en dónde fue, se me acercó un compañero y me dijo, a mí no me echaron porque yo tenía mi propia empresita, me fundí. Dice, pero pude salir adelante yendo durante años, todos los fines de semana, a un club del trueque, en donde lo que yo fabricaba con mis propias manos, podía venderlo, podía canjearlo, y con eso pude ir sosteniéndome durante todos estos años. Esa historia, el otro día la conté a la historia cuando me invitaron ahí a 678 y al otro día recibí por mi Facebook una compañera de Bahía Blanca. Entonces me dice, el cuento que usted contó es mi historia. Me contaba ella, ¿no? Me decía que ella había empezado a trabajar en negro en una telefónica, que cuando empezó a haber paritarias, el gremio tuvo posibilidad de exigir de que la pongan en blanco. Que se había casado, se estaba de novia con un chico que trabajaba en negro en una roticería trucha, me pone, y que pudo después conseguir un laburo en blanco, y que entre los dos ahorraron, se compraron un terrenito y que pudieron después ser adjudicatarios del plan Procrear. Que el padre, que no se acordaba el año que había perdido el laburo el padre, que calculaba que era el 91 o 92, que durante todos los 90 changueaba, tenía 3 meses de laburo, 3 meses no tenía laburo, y contaba así toda la historia. El padre y todos ellos eran radicales. En el 2001 renunciaron al partido y hoy son fanáticos o compañeros adherentes a nuestro espacio político. Y lo otro, compañeras y compañeros, así como dije recién, que hay que resignificar la gestión y que hay que humanizarla la gestión. El otro día la presidenta dijo algo similar, dijo, miren que cuando voten piensen bien, ¿no? Porque es sin devolución, digamos, ¿no? Lo otro que nosotros tenemos como potencialidad o como elemento, a mi criterio, insustituible a la hora de imaginar el escenario electoral, es el liderazgo de la presidenta de la Nación. Nosotros podríamos decir, compañeras y compañeros, que Cristina es no solamente quien nos lidera, quien nos conduce, pero es el liderazgo más importante de la historia argentina contemporánea. Basta recorrer muchísimos barrios de distintos lugares de la Argentina para saber la empatía que tiene el pueblo argentino con la presidenta. Y ese liderazgo más la gestión son los dos elementos, a mi criterio, más trascendentes, los dos valores agregados, las dos cartas más contundentes que tenemos nosotros como espacio político a la hora de enfrentar el próximo proceso electoral. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos o leemos las encuestas, porque muchas veces las encuestas ponen más foco en los candidatos y no en los partidos. Y la verdad, compañeras y compañeros, que nuestro espacio político hoy tiene un 36-37% de intención de voto en cualquiera de las encuestas, y eso lo coloca como el espacio político más fuerte, con mayor potencialidad electoral que tiene hoy la Argentina. Y ninguno de los candidatos del Frente para la Victoria llegamos a ese nivel de ponderación electoral. Entonces, la realidad es que uno se pregunta, ¿de dónde surge ese terrible nivel de adhesión? Y la respuesta está en lo que veníamos charlando. Surge de todo lo que han sido estos 12 años de gestión y surge del liderazgo de la presidenta.
Liderazgo que también vale la pena que todos los compañeros que somos precandidatos del Frente para la Victoria dejemos establecido. Cristina conduce nuestro espacio político y va a seguir conduciéndolo a partir del 10 de diciembre del 2015, independientemente de que deje de ser presidenta de los argentinos. Y me parece que en esto también vale, como estamos en el proceso electoral, también voy a decir algunas cosas, digamos, ¿no? Recién un periodista me preguntaba y me decía, no son muchos los candidatos del Frente por la Victoria, 3, 4, 5. Le digo, mire, la política no es la matemática. ¿Alguno pensaría que en el hipotético caso de que Cristina hubiese podido ser candidata, hubiese algún otro más precandidato que no sea Cristina? No. Entonces, la política es la política. Si hay 1, 2, 3 o 4 candidatos, es porque ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 candidatos lograron sintetizar el proceso político. Entonces, la política pondrá las cosas en su lugar cuando la política las ponga. No, cuando alguien con decisión voluntarista decida que tiene que haber un candidato, dos candidatos y medio o 3 candidatos. La verdad que habrá la cantidad de candidatos que el espacio político permita y que la política vaya pudiendo construir y vaya pudiendo constatar. Todas esas especulaciones, todas esas a veces elucubraciones, la verdad que no nos hacen o no aportan mucho al escenario político. Cristina no puede ser candidata, entonces hemos aparecido una cantidad de dirigentes que cada uno de nosotros representa parcialidades. Y serán hoy por hoy las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias las que determinen cuál es la parcialidad que tiene mayor nivel de consenso en la Argentina. Y cuál va a ser la parcialidad que finalmente nos terminará representando en las próximas elecciones. Y no hay que tenerle miedo ni al debate ni a la competencia. Porque esto es así. Digamos, el único liderazgo totalizador y globalizante que tiene nuestro espacio político es el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Los demás somos los demás. Con voluntad, con ganas, cada uno de su lugar, tratando de construir claramente una candidatura y tratando de expresarla de la mejor manera que piense. Pero no se va a resolver esto en términos artificiales, porque la política no tiene esto de artificial. Digamos, la política no es solamente voluntarismo. La política genera procesos, esos procesos generan síntesis. Cuando eso vaya generándose por diferentes acciones o por el transcurso del proceso político, bueno, seguramente allí estará resuelto la cuestión de nuestro espacio, político. Mientras tanto, yo sigo trabajando fuertemente detrás de una candidatura como la mía, que la concebí a principios del año pasado, cuando era un momento singular, después de finales del 2013. La concebí porque después de charlar con muchísimos compañeras y compañeros de todo el país, me planteaban dos cuestiones: que los compañeros del Frente para la Victoria querían continuidad del proyecto político que empezó el 25 de mayo del 2003 y que los compañeros del Frente para la Victoria querían que Cristina siga liderando nuestro espacio político. Y yo le garantizo a todos los compañeros y a todas las compañeras, pero por sobre todas las cosas, a todos los argentinos que voten al Frente para la Victoria, que si yo soy presidente, tengan la seguridad, la tranquilidad y la certeza que el gobierno va a seguir la misma línea que empezó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Que no nos vamos a mover un ápice de ese camino y que vamos a seguir afrontando
los nuevos desafíos. Porque es mentira que decir que continuar significa dejar todo en el mismo lugar. Porque nosotros durante estos 12 años no dejamos todo en el mismo lugar. Todo el tiempo lo que hemos ido haciendo fue ir profundizando este proyecto político. Las decisiones que tomamos el 25 de mayo del 2003 no son las mismas que tomamos la semana pasada o la semana anterior. Pero siempre tuvimos como meta, como objetivo, la idea de seguir profundizando. Fue elevándose la demanda social de los argentinos y nosotros fuimos dando respuestas a esa demanda social creciente, que entre otras cosas es la historia del peronismo. La historia del peronismo tiene que ver con mejorar paulatina pero permanentemente la calidad de vida de los argentinos, y profundizar significa eso, compañeros. Profundizar significa más trabajo, más salario, más asignación universal por hijo, más equidad, más inclusión, más derechos humanos, más industria, más pequeñas y medianas empresas, más inclusión social. Esto significa llevar adelante un proceso de profundización en los próximos años. Habrá nuevos desafíos, el desafío de la autonomía energética, el desafío de profundizar la industrialización en la Argentina, el desafío de generar entre 350.000 y 400.000 puestos de trabajo por año. Fíjense una cosa, ¿no? De una cosa tan importante como es el empleo y el trabajo. Los candidatos de la oposición en la Argentina no hablan. No ya de cómo van a generar 350.000 o 400.000 puestos de empleo por año, sino de cómo van a generar un puesto de trabajo por año. No aparece en la agenda de la oposición el tema del empleo y del trabajo. Desconfíen, compañeras y compañeros. No hablan de trabajo y de generar trabajo porque en general van a hacer exactamente al revés. Un plan económico de la oposición en la Argentina, de la única manera que cierra es con altos niveles de desocupación, entre el 16 y el 18%. Porque de esa manera disciplinan la fuerza laboral en nuestro país, con altos niveles de desocupación. La Argentina en los próximos 10 años va a crecer su población económicamente activa en 4 millones de argentinos y argentinas. Por eso el número de entre 350.000 y 400.000 puestos de trabajo por año. Eso es lo que tiene que generar el próximo presidente. Y eso se genera solamente con fortalecimiento del mercado interno, aumento del consumo. Y eso es lo que dijimos recién: más asignación, más jubilaciones, más salario, más trabajo. El que plantea el circuito inverso va claramente a aumentar los niveles de desocupación en la Argentina, compañeras y compañeros. Por eso, compañeras y compañeros, para ir sintetizando y finalizando, y agradecerle claramente a los compañeros de Descamisados esta posibilidad de poder transmitirle estas ideas a ustedes. Yo quiero transmitirle por sobre todas las cosas un enorme mensaje de optimismo. También dejarles lo que yo creo que tiene que ser la principal tarea de nosotros como militantes y de una fuerza política con tantos militantes como a lo largo y ancho del país como Descamisados. Nosotros, compañeras y compañeros, tenemos que lograr que todos aquellos que han sido portadores de nuevos derechos sean también defensores de esos nuevos derechos. No está destinado solamente a nosotros, los militantes del Frente para la Victoria, la defensa de este proyecto político. Yo me acuerdo una vez en la provincia de Santa Fe, en un acto en la ciudad de Esperanza, hablaba de estas cosas y le decía a los compañeros que la derecha es perversa, sobre todo cuando se refiere a las políticas sociales.
Quiero que la derecha a la asignación universal por hijo no le dice asignación universal por hijo, menos aún dice que es un nuevo derecho, sino que la derecha dice que es un plan, ¿no? Y los planes tienen implícitamente un concepto descalificatorio, porque en realidad los planes son para los que no trabajan. Entonces, de esa manera, a veces yo me imagino que muchas compañeras que cobran la asignación universal por hijo, en lugar de sentir que son portadoras de un nuevo derecho y que tienen derecho a cobrar esa asignación universal por hijo, a veces sienten que le estamos dando una dádiva y sienten medio como vergüenza de cobrar la asignación universal por hijo. Una vez yo contaba esto, insistiendo de que había que defenderla, y al final del acto se me acercó una compañera y me dice: el otro día a mí me pasó algo como lo que usted dice. Dice, estaba en la cola de la caja del supermercado y una señora que estaba delante mío estaba criticando a los que cobramos la asignación universal por hijo porque decía que éramos todos unos vagos y que la cobrábamos para no trabajar. Entonces yo intervine en esa crítica, me decía ella, y le dije: mire, yo cobro la asignación universal por hijo y no soy ninguna vaga, porque soy empleada doméstica, estoy en negro. Y mi marido no es ningún vago, porque es electricista y también está en negro. Y la plata de la asignación universal por hijo la utilizamos para darle de comer mejor, vestirlos mejor y que nuestros hijos vayan más contentos a la escuela. Entonces, nosotros compañeras y compañeros, tenemos como militantes que lograr que todos aquellos que son portadores de los nuevos derechos que se han construido en esta década salgan a defender sus propios derechos. Si tendría que decir una consigna, hay que decirle a los compañeros militantes: no salgan a buscar votos, salgan a buscar que los nuevos derechos que hemos construido durante todos estos años sean defendidos por los portadores de esos nuevos derechos. Y el mensaje de optimismo, compañeras y compañeros, es un mensaje que tiene que ver con un recuerdo enorme para con Néstor. Me acuerdo que después de las elecciones del 2009, él salió una vez a una reunión con los compañeros de Carta Abierta en Parque Lezama. Veníamos de la elección esa complicada y él decía: Néstor, yo soy optimista. Dice, porque sé que el pueblo argentino no se va a olvidar de todo lo que hemos hecho durante todos estos años. Eso era en el 2009 y él hablaba de las elecciones del 2011. Han pasado 6 años más de realizaciones. Yo sé que el pueblo argentino, compañeras y compañeros, no se va a olvidar de todo lo que hicimos durante todos estos 12 años. Sé también que tenemos que proponerle al pueblo argentino que siga acompañando no las realizaciones que hicimos, sino lo que nos falta, los sueños que todavía perseguimos, que están inconclusos. Que esos sueños los vamos a conseguir siguiendo el mismo camino que inició Néstor el 25 de mayo del 2003 y que el 10 de diciembre del 2015 vamos a cumplir un sueño más, que yo estoy seguro que Néstor, si hoy estaría con nosotros, tendría, que ese 10 de diciembre del 2015 la compañera jefa y líder de nuestro espacio político, Cristina Fernández de Kirchner, le ponga la banda de presidente a un compañero que garantice la continuidad
del proyecto político que allá, ese 25 de mayo del 2003, comenzó Néstor Kirchner. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Felicitaciones por este encuentro, a seguir militando y hasta la victoria.